Hombre, yo realmente mi vocación nace con el cine francés, o sea, con la Nouvelle Vague, concretamente con los 400 golpes de Truffaut. He sido un fan de Godard, bueno, cuando Godard era Godard. Y por supuesto que el cine francés siempre me ha interesado mucho, siempre he estado al tanto de ello. Frente al cine americano, que por supuesto que me ha gustado mucho, sobre todo el clásico, digamos Hitchcock, Ford, Donen, etcétera. El cine francés me daba la oportunidad de hacer un cine creíble, o sea, un cine posible. Es decir, los 400 golpes te hablaba de unos personajes cercanos, te hablaba vamos, realmente de un chico que tenía 14 o 15 años como yo cuando vi la película, y eso me descubrió que el cine también podía ser una forma de hablar de las cosas cotidianas y de expresarte de una forma sencilla. No es el caso exactamente de La banda Picasso, que es una película muy construida y muy trabajada porque era especial, pero por eso quería diferenciar antes que esta película es algo especial en mi filmografía, es desde luego a la que más tiempo le he dedicado, sin duda. Pues Picasso siempre me impresionó, la verdad es que me gustó desde que vi, desde cuando tenía eso, sí, 14 o 15 años, en Las señoritas de Aviñón concretamente, pues imaginaros en aquella época de represión franquista, de pronto que un niño ve un libro y ve este libro, ve este cuadro y tal, que no sabe si salir corriendo o guardárselo, ¿no? Entonces es un cuadro que creo que me ha perseguido toda mi vida y quería descifrarlo un poco. Y incluso pensé en terminarlo, porque como sabéis el cuadro está sin terminar, pero aparte que era una arrogancia enorme, a lo mejor me demandaba la familia Picasso. El mayor problema que he tenido en el guión, y por el que he hecho 14 versiones, ha sido que tenía que ir quitando cosas. Es decir, lo normal en un guión es que cuando te inventas personajes, pues que te quedas un poco cojo, o sea, pues no sabes todo su historial, ¿no? Y a lo mejor si quieres desarrollar algo, pues no está ahí. Y aquí era todo lo contrario, o sea, había tantísima documentación de todos los personajes, tantas anécdotas, tantas historias, o sea, de Apollinaire, de Manolo, por ejemplo, que era increíble, incluso de Alice Betoclas o de Fernando Olivier, que en los guiones yo lo que hacía era quitar, para que de verdad saliera lo importante, ¿no? y dramatizarlo más, ¿no? Entonces yo tengo una tendencia a contar las cosas de una forma ligera, ¿no? Lo que hace que siempre haya pasado por ser ¿cómo se diría? Un superficial, un director superficial y esas cosas, ¿no? Y estoy encantado de ser un director superficial. El que quiera buscar más, pues que lo busque. O sea, yo para mí sigo profundizando, ¿no? Para mí esta película me ha obligado a profundizar mucho en los personajes, ¿no? En descubrir sus contradicciones enormes, ¿no? O sea, Picasso, digamos, es un tipo que por un lado le amas y por otro lado le matarías, ¿no? A Apollinaire te lo llevarías a casa, pero tienes el peligro que a lo mejor pues te venía su amigo el varón y te desvalijaba, ¿no? Esto fue, yo trabajo normalmente con Laura Cepeda en casting, y cuando estaba, bueno, escribiendo ya las últimas versiones, pues ya pues un día la llamé y le dije, oye, deberíamos ir pensando en Picasso, porque es que como no encontramos un Picasso, ¿cómo vamos a hacer la película? Y me dijo, tú tranquilo que yo ya lo tengo. Y digo, ¿ah, sí? ¿Quién es? Dice, no, tengo uno que es estupendo. Digo, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, no, es un chico, dice que es muy buen actor. Yo siempre, y siempre que le veo en los castings, digo, ¿y cómo se parece este a Picasso? Digo, no me fastidies. Dice, ¿es de Málaga? Digo, sí. Digo, ¿y es bajito? Dice, sí, es bajito. Y digo, bueno, pues ya está. Y entonces, al final, o sea, cuando le hicimos la prueba, para disimular, resulta que había vivido en Francia, o sea, que había trabajado con Le Théâtre du Soleil y que hablaba un francés con el que podía manejarse perfectamente en la película, o sea, fue una chiripa. ¿Cómo encontré a Apollinaire y cómo encontré a Marie y cómo encontré a Jordi? A Jordi se me olvidaba, a Fernando, a Jordi se me olvidaba, y cuando de pronto me di cuenta que Jordi podía hacer el personaje, inmediatamente le llamé y me dijo, le pregunté, digo, bueno, ¿tú sabes francés? Y dice, bueno, he tenido una novia francesa. Cuéntalo tú, Jordi, cuéntalo tú.
nada, pues, nada, le mentí, le dije que sí, que hablaba francés y me puse a estudiar. Y ya está. Y bueno, parece que bien. Y nada, luego el personaje yo no lo conocía, Manolo Huguet, y él me pasó un par de libros, además hay pocas fotos y así, pero todos los comentarios que salen hablan muy bien, ¿no? Y es un caramelo de personaje, porque es un tío que empezó siendo casi un delincuente cuando salió de Barcelona y se fueron a París y acabó pues siendo un escultor reconocido pues con el tiempo y así, ¿no? Que fue creciendo. Y mira, he descubierto un artista catalán más. El gran problema que siempre tenía Picasso frente a Matisse es que Picasso hablaba muy mal francés y además no le gustaba hablar de los cuadros, porque el cubismo es un hecho absolutamente espontáneo, fortuito y de alguna forma secreto, es decir, que nace en Picasso y que le ayuda a Braque, o sea, es decir, mejor dicho, Picasso utiliza a Braque para lanzar el cubismo, pero no tiene ninguna explicación teórica, y todos los que han intentado, ya en su época, pues había un matemático que era Prinset, que iba por allí de vez en cuando a tomarse algún café y escribió un tratado, y luego hubo Messinger y Gleises, que eran dos pintores cubistas de segunda fila, escribieron otro tratado sobre el cubismo, hablaban de la tercera dimensión, que es absurdo, porque el cubismo precisamente era todo plano, o sea, era como si una cosa que tiene volumen la pudieras abrir y pegar, ¿no? Entonces, digamos, bueno, todo esto pues se podía hablar muchísimo, ¿no? Yo he dado toques, o sea, en la película hay toques y el que quiera verlos los descubrirá, pero me interesa sobre todo que la película, que nadie se duerma, que estimule, que interese, que se lo pasen bien, y el que quiera profundizar más, pues que descubra cosas, no solo de pintura, sino también del ser humano, ¿no? Es decir, de lo que son los grupos de artistas, de lo que son los egos en un momento dado chocando, es decir, de lo que pasa cuando uno triunfa y los demás no, o triunfan más tarde, tan tarde que a lo mejor se han muerto ya. Entonces, o sea, todo ese tipo de relaciones eran muy sugerentes, ¿no? Y de todo creo que está un poco, que hay toques en la película.